Hola, bienvenidos a un nuevo video de Entre Búhos, un espacio para compartir conocimiento, entrevistando a personas expertas en temáticas puntuales que tienen que ver con la educación, la administración pública y en general diferentes tópicos de interés académico y también pues obviamente organizativo. Mi nombre es Giovanni Guatibonza, es un placer acompañarlos en este nuevo video. Y hoy nos vamos a centrar en un tema muy importante para la administración pública. Este tiene que ver con la gestión del conocimiento y la innovación. Eh, Esta es una dimensión del modelo integrado de planeación y gestión que hace varios años viene promoviendo el Departamento Administrativo de la Función Pública y que cuenta con una serie de temáticas que vamos a ahondar en este video. Quisiera presentar a nuestro entrevistado. Él es Diego Beltrán y me voy a disponer a sacar un tiempo para leer su perfil. Diego es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en negocios internacionales de la Universidad de Londres. En su carrera profesional se ha desempeñado como asesor de la Presidencia de la República de Colombia en varias oportunidades desde 1993, principalmente en iniciativas y procesos de modernización y gobernanza de la administración pública. Ha sido consultor de organismos multilaterales en evaluación de políticas públicas y fue director de gestión del conocimiento en función pública, desde donde impulsó e incorporó la gestión del conocimiento y la innovación como política del modelo integrado de planeación y gestión. Es experto en temáticas de innovación, estrategia y analítica competitiva con experiencia aplicada de más de 20 años en sectores tanto público como privado. Ha acompañado a más de 30 empresas y grupos corporativos en la implementación de opciones innovadoras de generación de valor a partir de activos ocultos. Ha realizado conferencias nacionales e internacionales sobre gestión del conocimiento, en las cuales ha presentado el estado del arte y desarrollo de esta disciplina. Igualmente ha sido profesor de cátedra de la Universidad de los Andes en temas de gestión pública. Recientemente contribuyó con las bases metodológicas y técnicas para definir la política de bioeconomía para Colombia y continúa apoyando con diferentes organismos multilaterales estas políticas. Apreciado Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de Entre Búhos. ¿Qué tal todo? Hombre, muchas gracias y gracias por esa extensa presentación. Eh, Muy contento de estar aquí en estos espacios de conversación y de intercambiar ideas. Yo creo que en estos espacios es precisamente donde se construye, se comparte, se difunde. Y creo que estos espacios, a propósito de las circunstancias y demás, son valiosos para hablar y discutir diferentes temas y plantear pues, argumentos antes que pasar a otras vías que no generan ningún tipo de valor, ¿no? Claro que sí, Diego. Yo creo que justamente este es el espacio que nos permite ahondar en elementos de la experiencia de las personas y a partir de allí, pues, que otros aprendan sobre estos aspectos tan importantes. Así que bienvenido de nuevo, Diego. Es un placer que estés aquí en Entre Búhos. Comencemos entonces por una pregunta elemental. Diego, ¿por qué crees que la gestión del conocimiento es importante para la administración pública? Bueno, es fundamental, digamos, más que importante, es fundamental la gestión del conocimiento. Eh, digamos que la humanidad en general siempre se desarrolla a partir de la construcción de las experiencias y del intercambio que se ha venido dando a través de la historia, de su devenir. Y eso es una realidad, digamos, el avance, el avance de la humanidad en términos generales es digamos, una construcción que se va dando sobre las bases del conocimiento que se va generando eh, digamos, en ese devenir. Lo mismo pasa en las organizaciones. En las organizaciones se va generando conocimiento, se van generando ideas sobre las cuales hay que seguir construyendo. Y obviamente, pues algunas de las ideas podrán ser reevaluadas,
uno tiene que andar siempre comparando y contrastando eh, contra los hechos y digamos, las realidades propias de cada organización para poder determinar si efectivamente lo que se está haciendo es adecuado o no es adecuado. Y ahora lo vemos, digamos, uno podría estar eh, desarrollando nuevas líneas a partir de lo que ya se ha experimentado. El problema es que a muchas de estas organizaciones van sufriendo de un tipo de amnesia en el que se les va olvidando lo que ya han hecho y ya han experimentado anteriormente y no construyen sobre eso. Y de eso se trata precisamente la gestión del conocimiento. Miremos qué se ha hecho y tratemos de generar nuevas ideas y de construir alrededor de lo que ya se ha hecho, apalancando todo ese conocimiento desarrollado previamente. En el sector público en particular, pues siempre existe ese síndrome que han llamado el síndrome de Adán, que cada nueva administración piensa que va a partir de ceros, que llega con un nuevo, que el mundo se arma a partir de la llegada de estas personas, de esta nueva administración. Entonces, por lo general desechan muchas de las cosas que ya se venían haciendo, las paran de tajo y tratan de arrancar nuevamente, incluso hacer cosas que ya se habían experimentado en años anteriores, y por no tener esa gestión del conocimiento, por no apalancarse sobre ese conocimiento, pues se vuelven a cometer los mismos errores, se hacen inversiones que ya se habían hecho, hay una desconexión total entre unas divisiones y otras, lo que se llaman los silos corporativos o esas islas de las organizaciones, donde no hay comunicación, no se comparte información. Muchas veces algunas de estas unidades empiezan a hacer lo mismo y no se comparten, digamos, esas experiencias dentro de las mismas organizaciones, lo cual es, pues, una gastadera de recursos y de tiempo, desaprovechamiento de, pues de toda la curva de aprendizaje que se ha tenido a través de los años. Entonces, pues definitivamente la gestión del conocimiento, digamos, es fundamental para poder avanzar como humanidad, digamos, en términos generales, y como organizaciones. Todos los grupos sociales deberíamos siempre estar haciendo una gestión del conocimiento, más hoy en día que la tecnología permite que todo esto se haga de una manera mucho más fácil, ¿no? Antes Así era es. mucho más complicado, digamos, organizar el conocimiento y demás. Ahora la tecnología ayuda mucho a eso. Claro que sí, Diego. La gestión del conocimiento es muy importante, no solamente en este ámbito de la administración pública, sino también en muchos componentes de la vida social. Hagamos énfasis en la forma en que está construida la dimensión de gestión del conocimiento en el marco del modelo integrado de planeación y gestión. Un modelo que cuenta con 7 dimensiones, un modelo que se quiere aplicar en todas las entidades nacionales y territoriales de Colombia, y que una de sus dimensiones es la gestión del conocimiento y la innovación. Esta dimensión presenta 4 ejes. Quisiera que comenzáramos a hablar sobre ese primer eje, el eje que tiene que ver con la generación y producción del conocimiento. Cuéntanos un poco más cómo funciona ese eje, qué se busca que pasen las entidades con respecto a la implementación de ese eje en particular. Digamos, obviamente, toda la generación del conocimiento eh, debe partir, digamos, de esa definición inicial, digamos, de ese constructo fundamental que es el conocimiento, ¿no? Eh, Nosotros lo discutíamos, Giovanni, tú te acordarás, qué era, qué era el conocimiento. Pues nos íbamos por la definición Así de la es, UNESCO de la UNESCO, sí, lo recuerdo. que proponías tú muy inteligentemente. ¿Qué es conocimiento? Gestión, digamos que gestión ya sabemos qué es, ¿no? Es administrar digamos, mover unos recursos para obtener unos resultados, unas acciones, etc. Pero el conocimiento, qué es el conocimiento? Y ahí era donde teníamos esa gran discusión. Y nosotros
siguiendo esa definición de la UNESCO, donde decía que es el modo en que las personas y las instituciones dan sentido a la experiencia. La información, el entendimiento, las competencias, los valores, las actitudes, son parte del conocimiento adquirido a través del aprendizaje. Entonces aquí tenemos experiencia y aprendizaje, ¿no? Aquí tenemos esos dos elementos que son fundamentales. Y pues también la UNESCO menciona que, digamos, el conocimiento está ligado a los contextos donde éste se genera. Por esta razón, digamos, gestionar el conocimiento depende de los espacios donde se crea y se reproduce ese conocimiento. Y esto es fundamental, digamos, para digamos, seguir desarrollando la línea de la gestión del conocimiento y por qué nosotros propusimos, obviamente basados en todo el desarrollo conceptual y académico que ha habido sobre la gestión del conocimiento, nosotros proponíamos en su momento, Giovanni, tú te acordarás en las discusiones que teníamos en mi oficina en aquellos tiempos que parece una historia de hace mucho tiempo, pero en realidad fue Sí, hace 4 años. 4 años, tampoco Ajá. fue hace tanto, pues. Pero en esas discusiones muy constructivas, planteábamos en estos 4 ejes el tema dónde está, digamos, alrededor de qué es lo que tenemos que gestionar el conocimiento. Y nosotros decíamos, pues, en primer lugar, pues, la forma de generarlo, de cómo vamos a generar ese conocimiento, esa generación del conocimiento, pues se da sencillamente a través de la investigación, de todas las, digamos, mecanismos que podamos implementar para generar ideas que permitan mejorar la gestión en las entidades y pues en este caso obviamente en las entidades públicas. Nosotros proponíamos y planteábamos que la investigación era fundamental y que de hecho la ley 489 en su artículo 117 insta a todas las entidades públicas a que hagan investigación y para mejorar sus procesos y digamos su forma de operar. Y eso lo que quiere decir es que hagan investigación para poder agregar mayor valor en el ejercicio de su función. Y nosotros pues incluíamos ahí las otras formas de generar ideas eh, que son muy válidas y pues que no pueden estar descartadas en el sector público. Y digamos, todos los procesos de ideación tienen que estar incluidos dentro de las prácticas de servicio público. Y esas prácticas de ideación nos llevan a la innovación. La innovación es otra de esos elementos claves digamos, que Así deben es. estar incorporados en la gestión pública. Y pues alrededor de eso ha habido, por un lado, pues digamos, mucha discusión diciendo que pues en el sector público, algunos dicen que en el sector público pues siempre se ha innovado y siempre hemos estado buscando nuevas formas de generar mejor y mayor valor público. Eh, ¿Cómo logramos mejor impacto con los recursos públicos que, digamos, de alguna manera las entidades públicas pues tienen ese deber de cuidar, proteger e invertir de la mejor manera posible? Entonces, pues aquí obviamente en ese eje lo que se trata de impulsar en la generación, digamos, de ese del conocimiento, y pues ahí hacíamos una distinción entre generación y producción. La generación, la generación del conocimiento nos refería, porque alguien preguntaba, pero ¿por qué usan generación y producción? ¿Qué Ajá. diferencia hay entre generar y producir? Y nosotros decíamos, lo que pasa es que en la parte de generación nos referimos a un proceso mucho más espontáneo y, digamos, dinámico, que tiene que ver mucho más con la generación de ideas en ejercicios, digamos, eh, un poco programados de innovación y demás. Tienen mucho que ver con la innovación, todo el tema de la generación, porque son dinámicas que impulsan mucho a que las personas de una manera mucho más espontánea propongan ideas y se puedan implementar estas ideas. Y el
la otra parte de producción nos referíamos mucho más a un proceso mucho más organizado eh, de proponer, digamos, o desarrollar el conocimiento, y esto se refería básicamente a la investigación como un Claro. proceso sistemático, digamos, y ordenado, que a partir de unas, digamos, de unas hipótesis se puedan determinar unas tesis ya fundamentadas, probadas y demás. Claro, se Entonces, podría decir entonces que, que el tema de la experimentación y el tema de la innovación están más centrados en la generación y el tema de la producción está más centrado en la investigación. Y ahí, pues en las sí, entidades, obviamente hay alguna serie de dependencias que están destinadas para eso. Aquí siempre un elemento que me pareció clave es, claro, hablar de investigación, de experimentación, de innovación con recursos públicos. Pues a veces uno dice, bueno, aquí hay un riesgo en cuanto a cómo se va a hacer uso de esos recursos. ¿Tú qué le aconsejarías a las entidades con respecto a un buen manejo de los recursos en temas en donde pues realmente se requiere una inversión fuerte y tanto en orden de entidades territoriales como también nacionales? sí, digamos, ahí siempre ha habido esa discusión y ese temor, además, porque parte de las barreras que se encuentra uno en el sector público para innovar y para implementar nuevas ideas y demás, es precisamente ese temor que existe alrededor de la gestión de esos recursos públicos y de las consecuencias que puedan tener, digamos, una mala implementación de alguno de estos nuevas ideas o etcétera que se puedan estar organizando dentro de los procesos de generación del conocimiento, particularmente en los temas de innovación y experimentación. Eh, Sin embargo, la recomendación fundamental ahí es que obviamente la experimentación sea en ambientes controlados y sean experimentos muy bien organizados y muy bien, digamos, estructurados de principio a fin para que no haya, digamos, inconvenientes y pues, las entidades públicas y los equipos de innovación no vayan a tener problemas en la implementación de esas nuevas ideas y de, y de probar nuevos mecanismos para mejorar la gestión y la operación de las entidades. Eh, Siempre ha pasado, digamos, eh, muchas, antes no se le decía innovación, lo que pasa es que la innovación, pues obviamente también ha tenido un cierto impulso de tendencia y de moda, ¿no? Una moda que en principio pues sonó interesante en el sector privado, pero en realidad ha sido una práctica que siempre se ha utilizado tanto en el sector público como privado. Pues, o sea, de otra manera nunca se hubiera podido plantear otras prácticas, digamos, del gestionar público, si no hubiera sido por iniciativas novedosas que se plantearon y se presentaron en su momento. De acuerdo. Hay experiencias internacionales que también se pueden traer a colación. Ahí hay, por ejemplo, el Reino Unido en su práctica, digamos, de siempre estar buscando cómo mejorar la gestión pública eh, y como tendencia también global, eh, todo el tema de las ciencias del comportamiento empezaron a tomar mucha relevancia en las políticas públicas. Y ahí interviene mucho la experimentación. Recuerdo y los ejemplos que menciona tanto Nesta, que es una de las, Sí. digamos, es un líder en esos temas de innovación y de experimentación, etcétera, así como lo que en un principio fue el Behavioral Insights Team que hacía parte del gabinete y que después fue externalizado. Ahí, digamos, los ejemplos que ellos mencionan son experimentos muy interesantes sobre mandemos unas comunicaciones a nuestros contribuyentes a ver cómo reaccionan de acuerdo al tipo de comunicación que se hace. Entonces, en muchas ocasiones, pues se mandaba Mm. una comunicación muy represiva y entonces la gente no respondía, digamos, positivamente a ese tipo de comunicaciones
después terminaron mandando unas comunicaciones un poco más de ejemplo social, ¿no? Diciendo en su sector o en su cuadra hay un 98% de contribuyentes que pagan juiciosamente los impuestos. No decían si al que le estaban mandando esa comunicación hacía parte del porcentaje restante De ese o 2%, claro. exactamente. Pero eso hacía que la gente reaccionara mucho más positivamente. Digamos, ahí había una respuesta positiva. Y eso no se lograría si no se hace la experimentación, ¿no? Si no se hace el experimento de mandar ese tipo de Claro. comunicaciones a los ciudadanos y ver cómo es la reacción y tratar de, Ujú. digamos, la inversión que se hizo en esas comunicaciones fue en realidad marginal con respecto al retorno que se tuvo en el incremento en el recaudo de impuestos con ese experimento. Y eso ya sienta una norma, digamos, para definir cómo se van a hacer las comunicaciones con la ciudadanía en el futuro. Ese es uno de los ejemplos. Obviamente también hay una infinidad de otros ejemplos que podríamos plantear, Perfecto. pero pues nuestro tiempo es un poco limitado aquí. Genial. Perfecto. Otra de las fases que se menciona en la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación tiene que ver con las herramientas de uso y apropiación. Y tal vez en la experiencia que hemos tenido, Diego, en varios proyectos conjuntos y lo que se logró hacer allí en Función Pública, es tal vez una de las fases que más se ha venido trabajando, en la que más han invertido las entidades en cuanto a la implementación de aplicativos y otros componentes que consideran relevantes para manejar el conocimiento, para usarlo y apropiarlo. Quiero que nos comentes un poco sobre la incidencia de esta fase y cómo fortalecerla en las entidades. Sí, efectivamente, el tema de las herramientas de uso y apropiación, digamos, es digamos, una de esas piezas claves de la gestión del conocimiento. Ah, entre otras, porque en algunos de los estudios que se han hecho y pues en los que he participado para tratar de determinar, digamos, herramientas y cómo se hace la gestión del conocimiento en algunas organizaciones, etcétera. Eh, Recuerdo, pues nuevamente remitiéndome al caso británico, haciendo preguntas en algunas de las organizaciones, allá organizaciones privadas, decíamos, ¿cómo se hace gestión del conocimiento? Ellos decían, pues, la gestión del conocimiento está intrínseca en nuestros procesos. Es un tema que no se puede dividir de toda nuestra actividad. Eh, en una entidad de mercado digital nos decían que pues sencillamente hay una plataforma donde, digamos, en este tema de tecnología alrededor de gestión del conocimiento se han desarrollado unas herramientas muy completas digamos que tienen todos los módulos referentes a la gestión del conocimiento que precisamente incentivan y tratan de abordar sistemáticamente las patologías que mencionábamos alguna vez de las organizaciones. Que creo que te acuerdas, Giovanni, en nuestras discusiones sobre cómo abordar esas patologías organizacionales a través de la gestión del conocimiento. Decíamos, por ejemplo, la desconexión o los silos organizacionales que se arman en todas las entidades y cómo podemos conectar unas con otras. Estas entidades privadas nos mostraban unos sistemas, unas plataformas que permiten que digamos, toda la comunidad esté interconectada. Y muchas de estas plataformas se han apalancado en los desarrollos nuevos que han venido surgiendo alrededor de la media social, del- de las, sí, de las redes sociales, donde, donde pues obviamente se han generado unos mecanismos muy importantes. Antes yo pues recuerdo en los 90, cuando estaba empezando a trabajar a finales de los 90, como para que no me manden tan atrás, finales de los 90, cuando empezábamos
a trabajar en todo el tema de gestión del conocimiento en consultoría, porque en consultoría, digamos, la gestión del conocimiento es fundamental. Ahí lo que hacíamos era tratar de incorporar todos los proyectos que se habían hecho en el devenir de esta compañía de consultoría en la que tuve oportunidad de participar un tiempo, y se armaba una base de datos de todos los proyectos, pero había que tener algunas formas de indexar la información que estaba contenida en todos estos proyectos. Entonces ahí lo que hacíamos era tratar de definir, como se hace actualmente en la publicación de conocimiento en general en los journals, es definir unas palabras claves, esos keywords que hay cuando se va a publicar algún documento, etcétera, para que pueda ser indexado de una manera mucho más fácil y sencilla. Ahora la indexación ya viene como intrínseca en todas estas redes sociales, donde a través de los hashtags y de las menciones con la arroba, estamos haciendo se hace una gestión del conocimiento en sí misma en todas las redes sociales a partir de eso. Cuando quieren que un tema, entonces cuando uno quiere acceder a algún tema, por ejemplo, vamos a buscar el hashtag gestión del conocimiento. Y ahí le aparecen una cantidad de cosas a uno alrededor de lo que se ha mencionado sobre eso. Así que, digamos, la tecnología ahí ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en plataformas, hay muchas plataformas, no sé, Sí, Xerox, bueno, muchas plataformas que permiten que se haga esa gestión del conocimiento y que se aprovechen esos, digamos, que hacen una profundización sobre las patologías que mencionábamos alguna vez de las organizaciones, de cómo preservar el conocimiento de las personas que están ahí, que se van, cómo interconectar las diferentes áreas de las organizaciones, cómo armar esos grupos ampliados de discusión sobre temas particulares. eh, y bueno, muchas de esas prácticas que obviamente la tecnología nos ayuda mucho. Ahora bien, sí, sobre ese tema de la tecnología, pues también viene toda la gestión de la información, ¿no? Los datos. Y particularmente en el sector público colombiano y en pues, el sector público en general, porque obviamente en Colombia aplicamos siempre muchas cosas de las que se están viendo en el mundo, y ahora pues es todo el tema del gobierno digital. Y en el gobierno digital, pues digamos, ahí debemos aprovechar todas esas directivas alrededor del gobierno digital para implementar y mejorar la gestión de la información en todas nuestras entidades públicas. Y sí. ya con los datos que tenemos en estos repositorios que podemos organizar y indexar, etcétera, ya podemos empezar a profundizar en otras cosas que están relacionadas con otro de los ejes que están ahí, que es todo el tema de la analítica institucional, que pues, Claro. podríamos pasar a mencionar después. Sí, perfecto, Diego. Yo sobre este de herramientas, uno de los retos que veo es que, claro, armar una herramienta y un aplicativo siempre cuesta. Incluso hay unas inversiones casi multimillonarias con respecto a una serie de aplicativos que utilizan ciertas entidades, tanto de orden nacional como territorial. Y mencionaban pues, que también era un riesgo para ciertas entidades asumir tanto gasto. Y sobre eso también incluimos un concepto que nos pareció muy importante en su momento, que es el de interoperabilidad e interacción entre las herramientas para que puedan ser utilizadas por distintas entidades y en cuanto a su uso y apropiación. ¿Tú cómo ves ese tema de la interoperabilidad de los datos de distintas entidades para mejorar así la información y la transmisión del conocimiento? Sí, el tema de interoperabilidad es fundamental y, digamos, eso es, digamos, ahí tiene un concepto intrínseco que se refiere a, al aprovechamiento de redes expandidas de conocimiento. Y esa interoperabilidad pues tiene que ver con eso, cómo conectamos unos sistemas con otros para que la red de conocimiento, digamos, se amplíe. Em, Nosotros, obviamente, en herramientas para uso y apropiación, pues mencionamos mucho las plataformas y toda la tecnología que puede haber ahí. Sin embargo, pues también puede haber muchas herramientas de uso y apropiación que son tecnología intermedia, digamos, o tecnología
eh, que discutimos en alguna ocasión, que no eran herramientas digitales, sino herramientas análogas, ¿no? Que eran nuestra práctica de cómo, por ejemplo, visualizar elementos sin tener que Mm. utilizar toda la tecnología y todo el despliegue tecnológico, que también se ha avanzado muchísimo alrededor de las visualizaciones en tecnología, pero también podemos usar cosas muy de, del mundo físico y demás, todo el tema de esas herramientas análogas para visualizar elementos y ser muy pedagógicos y didácticos en todo el proceso de mostrar y, y compartir el conocimiento que se puede generar. Sin embargo, pues ya digamos directamente relacionado con el tema de la interoperabilidad y demás. eh, Eso es fundamental y es uno de los temas que también trae todo el gobierno digital, eh, para que se puedan aprovechar todo el conocimiento y las experiencias de otras organizaciones o de grupos diferentes dentro de las mismas organizaciones. Porque a veces pasa eso, que se hacen inversiones y se desarrollan sistemas de información, eh, en para cada dirección o para cada unidad de la organización. Y pues eso lo que hace es a profundizar las islas que se van generando en De las acuerdo. organizaciones. Ahí es Ujú. fundamental lograr esa interconexión y que los sistemas se hablen unos con otros para que tanto en el mundo digital como en el mundo análogo pues se pueda aprovechar mejor el conocimiento. La tercera fase que menciona la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación en el marco del modelo integrado de planeación y gestión en la administración pública colombiana obedece a un tema que yo creo que cada vez es más relevante y es el tema de la analítica institucional. ¿Cómo es esto, Diego, en las entidades nacionales y territoriales? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mayores retos que tiene en cuanto a tomar decisiones a partir de los datos? Cuéntanos un poco más sobre esta fase. Sí, el tema de la analítica institucional tiene que ver mucho con profundizar sobre la información y los datos con los que cuenta cada entidad y poder sacar el mayor provecho posible de esa información y de esos datos. Nosotros planteábamos en su momento que se podrían utilizar pues sistemas muy robustos de business intelligence y demás que pudieran permitir aprovechar los datos y la información para lograr unas visualizaciones que le permitieran a uno sacar conclusiones a partir de esas visualizaciones que uno lograba obtener. Sin embargo, pues ya cuando nos enfrentamos con la realidad en Colombia, donde encontramos cerca de 1.103 municipios, eh, que estos municipios, la gran mayoría, pues obviamente no cuentan con los recursos suficientes para tener, digamos, para invertir en sistemas de inteligencia de negocios. Eh, y pues inteligencia de negocio es una palabra genérica para referirse digamos, a un mecanismo para poder manipular Ajá. y analizar datos e información. Ujú. Eh, Así que, y que pues tradicionalmente se conoce como BI, por Business Intelligence, pero pues estas herramientas y estas plataformas pues sirven mucho para tratar de extraer información, pero si nos vamos a la realidad, como mencionaba, donde los municipios no pueden, digamos, invertir en este tipo de herramientas o pues no lo pueden hacer la gran mayoría de municipios, pues la idea es tratar de utilizar y profundizar, digamos, a partir de la información que uno pueda obtener en estas entidades públicas, eh, unos análisis un poco más profundos y empezar a cruzar esa información para poder tener conclusiones, para llegar a, digamos, a lo que uno podría decir, lograr nuevas perspectivas alrededor de los problemas sociales que enfrenta cada una de las entidades públicas.
en el cumplimiento de su misión o de su propósito fundamental. Nosotros, pues, obviamente proponíamos, como mencionábamos ahora, todo el tema del- de esa analítica análoga, donde pudiéramos representar a través de diferentes elementos de la vida cotidiana, las cantidades y los flujos y demás, para poder visualizar de alguna Ujú. manera la información y tratar de hacer analítica a partir de temas que son, o herramientas que son mucho más manuales y más accesibles. Y De acuerdo. ahí, pues obviamente los municipios, pues no, puede que no tengan esa capacidad de inversión en tecnología, pero sí tienen la capacidad Ahí de está. análisis para Eh, aprovechar los datos con que cuenta cada una de estas claro. entidades. Cojamos esos datos y aprovechémoslos, manejémoslos, tratemos de encontrar información clave que nos permita llegar a un conocimiento sobre los fenómenos sociales que tenemos en cada uno de estos municipios. Crucemos información y pues a lo antiguo, a lápiz y papel, saquemos nuestras conclusiones. Eh, Ujú. y no necesariamente hay que tener un sistema muy robusto de BI ni nada de esto, con un Excel, porque pues, yo creo que Excel sí hay en la mayoría de municipios. eh, un Excel puede servir mucho y para visualizar pues lo podemos hacer o con dibujos o a mano alzada o con nuestro tradicional PowerPoint que ayuda muchísimo. Ajá. En nuestra época vimos que eso nos ayudaba mucho, incluso en diferentes animaciones y demás, y tendíamos a descrestar mucho en aquel entonces con nuestras animaciones, a Ajá. partir de esas herramientas que eran básicas, como PowerPoint y Excel, etcétera. No necesitábamos pues un visualizador mucho más complejo que eso, eh, De acuerdo. porque obviamente se puede profundizar mucho más con sistemas como Tableau y R y cosas que nos ayudan a manipular estadísticamente información y a visualizar grandes flujos de datos. Ahí también se podría entrar a operar. Sin embargo, pues ahí no creo que esté el foco de algunas o de la mayoría de las entidades, sino más bien en cómo se analiza esa información de cualquier manera para poder sacar conclusiones soportadas en los datos que se tengan. Que eso es digamos, eso es lo que se busca siempre, que las informaciones, que las decisiones que se hagan partan de información fundamental, digamos, ¿no? Decisiones informadas. Sí, sí, total. Yo creo que ahí el tema, estoy muy de acuerdo con usted, finalmente, sin importar la herramienta que se utilice, que puede ser muy robusta o muy básica, o incluso, como usted menciona, análoga, se pueda hacer el proceso, se pueda llegar al objetivo, que es utilizar los datos para la toma de decisiones. Creo yo que ahí está el tema central de la analítica institucional. Yo quisiera ahondar un poquito más, Diego, en un reto grande, y es que puede haber entidades que tengan un aparato robusto de identificación de información y análisis de datos, minería de datos inclusive, pero tal vez falta ese puente para llegar a los escenarios directivos de toma de decisiones o de hacerse entender en cierta medida sobre los procesos que están pasando, y eso pues conlleva a tomar decisiones que no son. ¿Cuál cree usted que serían como esos elementos claves para que ese puente entre los equipos que están haciendo estos análisis y ya los tomadores de decisiones puedan entender, pues, y se puedan conectar para que a partir de allí se tomen decisiones a partir de los datos, teniendo como referencia, pues, los datos y los resultados? Este espacio de silencio Lo corché. intencional, no, no. Digamos, se esbozaba una sonrisa en mi cara oyendo la pregunta. Principalmente porque, digamos, ahí, y seguramente algunos de los que nos verán en el futuro Mm. se identificarán, y es que pues nosotros, Giovanni, y tú tuviste la experiencia también conmigo, eh, a veces
encontramos unos escenarios que son tremendamente frustrantes, donde a pesar de tener la, digamos, suficiente evidencia y demás, las decisiones son contrarias a la evidencia. Y es una lucha tradicional en las organizaciones. Y eso hay que enfrentarlo, asumirlo y tratar de sortearlo de la mejor manera posible. Y ahí entraría un poco el tema de cómo podemos llegar a convencer a los grupos directivos que, que las recomendaciones que se están haciendo pues son, digamos, las apropiadas. Y pues digamos, uno siempre actúa a partir digamos, de datos, cifras, de toda la información que pueda recolectar, tratando de hacer argumentos muy robustos, etcétera. Y eso lo que va a tratar de, obviamente, disminuir es la incertidumbre y, digamos, reducir el riesgo. Sin embargo, pues siempre quedará ahí un espacio de, de de no saber qué pueda pasar, ¿no? Una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno contrario a lo que uno está planteando o a lo que se quiere. Ujú. Muchas veces las personas se aferran al menor porcentaje de eso y pues tienden o a no tomar decisiones o a tomar decisiones que después lo llevan a decir a uno, se les dijo, se les advirtió. Pero uno tiene que empezar a desarrollar también en esa gestión del conocimiento y demás capacidades para poder convencer y tratar de seducir a los grupos directivos a que vayan por un lado y no por otro y que aprovechen, digamos, los Sí. beneficios y las ventajas de tener suficiente información para tomar buenas decisiones. Desafortunadamente, pues obviamente los humanos tenemos una serie de condiciones, muchas positivas, pero también tenemos unas condiciones negativas, como las vanidades, los celos, eh, Ujú. cosas de ese estilo que intervienen en los procesos de decisión. Y bueno, obviamente sin mencionar muchos otros intereses Claro. que pueden existir en juego. Pero, pero, digamos, por lo menos uno sí debe ceñirse a un rigor técnico y, pues, digamos, a partir de ese rigor técnico, tomar las mejores decisiones y recomendar lo que mejor pueda a partir digamos, de unas recomendaciones lo más robustas posibles, soportadas en una buena analítica y demás. Ahí también hay que empezar a desarrollar capacidades alrededor de cómo extraer esas conclusiones inteligentes alrededor de el cruce de datos y de información que se puede hacer en los equipos de trabajo. Claro. Desafortunadamente, pues, como te digo, en el juego organizacional uno siempre va a terminar enfrentándose con grupos directivos que están afectados o influenciados por ese tipo de maladís, de, Mm. de fenómenos humanos que los llevan a tener un comportamiento que no, pues, o a tomar decisiones pues, no estaban precisamente soportadas en suficiente información, datos y demás, sino que toman decisiones a partir de otro tipo de consideraciones. Lo que debe quedar la tranquilidad es que en los equipos es que el análisis se ha hecho lo suficientemente profundo y robusto para decir, pues esto fue lo que se planteó y lo que la información con la que contamos nos permitía recomendar una línea de acción o una ruta de acción. Sí. Desafortunadamente, pues las organizaciones son así, tienen unos niveles decisorios y esos niveles de decisión pues son los que finalmente dicen por dónde hay que adelantar. Sí. A pesar de Yo, contar con mucha información, la gente quiere más información y quiere más información. Y entonces a veces también se entra ese otro fenómeno que se llama
la parálisis por análisis, que estamos sobre analizando y sobre diagnosticando algunos fenómenos y resulta que nunca se toman las decisiones en momentos oportunos porque pues desafortunadamente a veces nos da miedo tomar decisiones, Claro. a pesar de tener ya suficientes datos. Em, Sí, pero bueno, eso es una patología también, ¿no? claro. Se No, y encuentra. en términos ya pues de justamente del modelo integrado, yo creo que es mejor contar con los datos, presentarlos, proponerlos y ya a partir de allí los tomadores de decisión por X o Y razón, algunas veces más, bueno, no sé, lo que tú mencionas, elementos ahí como de egos y demás terminan optando por otro tipo de decisiones, pero también creo yo que de todas maneras, y justamente el marco del modelo, temas como el control interno, pues podrían también pues surtir algún efecto allí en cuanto, mire, la decisión que se debió tomar fue esta y bueno, usted como tomador de decisión optó por otra. Claro. Una fase de la dimensión de gestión del conocimiento que tal vez es una de las que más implementa en todas las entidades de Colombia, tanto de orden nacional como territorial, es la de la cultura del compartir y difundir en cuanto a brindar capacitaciones, seminarios, webinars, entrevistas, este tipo de espacios para divulgar lo que sabe la entidad frente a su misionalidad o frente a elementos claves de dar cumplimiento a dicha misionalidad. Cuéntanos un poco más sobre esta dimensión de cultura de compartir y difundir, Diego. Sí, digamos, el eje de la cultura de compartir y difundir, que pues digamos, obviamente todos estos ejes, uno pensaría que vienen de una manera secuencial, pero la realidad es que todos los ejes tienen una dinámica de, de retroalimentación Interacción. entre ellos mismos, sí, exacto. Entre ellos mismos interactúan y demás. En este tema de la cultura de compartir y difundir, pues llegábamos nosotros a que obviamente las herramientas para difundir esa información son fundamentales, pero también se debe impulsar una cultura que permita que las personas, porque como hablábamos de los tres elementos fundamentales de la gestión del conocimiento, que es la gente, los procesos y la tecnología, la gente, el conocimiento que está en la gente es fundamental. Ahí tenemos personas que han tenido una experiencia, digamos, remitiéndonos nuevamente a la definición de la UNESCO sobre el conocimiento, que tiene que ver con la experiencia y cómo las personas se interrelacionan con el ambiente y demás, y cómo interpretan y hacen un desarrollo, una conceptualización sobre su misma experiencia. Muchas personas que están en el sector público pues tienen un bagaje y una experiencia impresionante que hay que aprovechar definitivamente. Y el problema es que muchas de estas personas salen de las organizaciones, se llevan su conocimiento y no hubo forma de capitalizar sobre eso. Sí. Nosotros proponíamos, ¿te acuerdas, Giovanni, en algunas de las discusiones que tuvimos en su momento, cómo podemos hacer para que el conocimiento de estas personas no se vaya eh, el día Así de es, su, el de día de su su jubilación. jubilación Ujú. o incluso cuando se quieran ir a otra organización y demás? Entre otras porque de alguna manera pues las entidades también invierten en el desarrollo del conocimiento y de esa experiencia que tienen las personas. Claro. Entonces, de cierta manera, pues es un activo que se tiene y que pues hay que aprovechar de la mejor manera posible. Y muchas de estas personas yo pues recuerdo y tengo algunas en el radar, digamos, en esa, particularmente, bueno, no quiero mencionar la entidad, pero recuerdo, pues había uno de nuestros colegas que tenía 30 años de experiencia Ujú. y había pasado por negociaciones tenía una cantidad de conocimiento y, y era como un libro al que uno siempre se remitía para poder decir, oiga, ¿qué pasó en la negociación hace 10 años o hace 5 años? Para poder determinar cuáles pueden ser los cursos de acción. Y este conocimiento, pues obviamente no lo íbamos a poder tener en un libro, ni
había que ver, Sí. que desarrollar mecanismos para poder aprovecharlo. Y empezamos a pensar en nuevos mecanismos para tratar de capturar un poco el conocimiento de las personas en algunos elementos. Eh, y que estas personas pudieran compartir ese conocimiento que tienen. Entonces empezamos a hacer algunas prácticas. Pues obviamente no es solo, digamos, ese conocimiento que tienen las personas, porque ese es uno de los elementos que habíamos identificado. Hay otros elementos que también se identificaron en su momento y hay otras organizaciones, otras entidades públicas que han desarrollado experiencias muy interesantes alrededor de una práctica que alguna otra entidad puede estar tratando de desarrollar. Entonces, ¿por qué no se interconectan esos campos de conocimiento a través de diferentes mecanismos? Ahí hablábamos, por ejemplo, de grupos, de grupos de trabajo, Ujú. hablábamos de comunidades de práctica, Sí. eh, y de hecho, pues en función pública se implementaron muchas de estas comunidades de práctica, como eran los grupos, por ejemplo, de secretarios generales. Entonces se hacía un grupo de secretarios generales para abordar diferentes temas que les preocupan a los secretarios generales en su actividad de administrativa en las entidades. Muchos de los problemas que se encontraban algunos, ya otras personas los habían abordado y tenían mecanismos sistemáticos, digamos, para abordarlos, etcétera. Entonces, ese conocimiento, esos mecanismos de compartir la información digamos, el saber de las personas son fundamentales. Y pues, surgen muchos otros mecanismos. Nosotros teníamos otro que era, Giovanni, si lo recuerdas, cuando las personas se iban a jubilar o a salir de Ujú. de la entidad, pues dejaban un testimonio, Sí, 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 un video. un video, Ujú. donde contaban cuáles habían sido sus mayores retos, sus experiencias, sus aprendizajes y qué legado le podían dejar o qué La recomendación entidad. le podían hacer Ujú. a las personas sí, el legado a la entidad. Ese era uno de los mecanismos. El otro fue uno de los que tratamos de replicar un poco a partir de la experiencia sueca, que se llamaban los FICAS, Lo los FICAS, recuerdo, los ficas, sí. los FICAS de conocimiento. Estos FICAS, pues sencillamente los suecos a partir de un estudio se dieron cuenta que el mayor volumen de compartir conocimiento se daba cuando los servidores se reunían alrededor de un café y a hablar sobre diferentes temas. Se daban cuenta que no necesariamente las personas hablaban de sus hobbies y de sus cosas, sino precisamente de cómo resolver problemas que enfrentaban dentro de la entidad y cómo resolver casos. Y ahí se generaba una dinámica de compartir el conocimiento dentro de los servidores o dentro de los empleados en cada una de estas entidades. Entonces, muchas entidades suecas empezaron a implementar los FICAS del Sí. conocimiento para aprovechar esos espacios que son informales, no es una cosa sistemática ni nada, sino sencillamente instale una cafetera por ahí cerca y no Ujú. necesariamente crea que cuando la gente se para a tomar un café y a compartir un café es porque están sanganeando. Perdiendo Eh, el tiempo. Perdiendo el tiempo, todo lo contrario, están aprovechando ese tiempo para discutir y para tratar de encontrar soluciones a diferentes problemas organizacionales de su Sí. trabajo, de su quehacer cotidiano. Eh, Ese era otro de los mecanismos interesantes en esa cultura de compartir y difundir. Y también teníamos otros mecanismos que también aprovechan, digamos, parte de la tecnología y era pues todas estas pantallas donde se comparten diferentes anuncios, prácticas, diferente información de la entidad y empezar a enlazar esos mecanismos de cultura de compartir y difundir con lo que se pueda estar haciendo en el eje de la analítica institucional, por ejemplo. Así es. Las visualizaciones, los análisis, como se dice en inglés, los insights. O ese es, nunca he sido muy buen traductor, desafortunadamente, pero esas, bueno, eh,
conclusiones y demás que se pueden sacar a partir de los Los datos y de la datos. información de la analítica, se pueden empezar a difundir a través de todos estos mecanismos que hacen Así parte es. del eje de la cultura de compartir y difundir. Eh, Ahí teníamos y mencionábamos pues muchos otros casos y prácticas mismas que se podían empezar a implementar, por ejemplo, para llevar esa memoria institucional. Un tema que era fundamental y que pues también impulsábamos mucho eran las líneas de tiempo. Esas líneas de Sí, tiempo organizacional o institucional que tratan de recoger cuáles han sido los mayores hitos de la institucionalidad en su devenir histórico. Y ahí la gente empieza a enlazar, digamos, o a interrelacionar algunos de los temas que se han desarrollado y a entender por qué la entidad está en el punto en el que está y qué tipo de cosas se han hecho en el pasado que eventualmente pueden servir ahora o para bien o para mal, para volver para repetir o para no repetir. Porque también se trata de, digamos, de aprovechar el conocimiento para buenas cosas como para aprovechar ese conocimiento para evitar cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, esa cultura de compartir y difundir nos ayuda mucho a eso. Y pues sencillamente se trata de generar espacios donde el conocimiento se pueda compartir con diferentes, digamos, el propósito inicial obviamente es romper las islas de conocimiento y sacar esa sí, estructura de silos de las organizaciones e interconectar toda la organización, pero también se trata de abrir la organización hacia otras, hacia una cultura de compartir y difundir, sí. hacia los diferentes grupos de valor. Ahí mencionábamos, obviamente, los principales, que son pues, los ciudadanos y cómo vamos a compartir y difundir el conocimiento que tiene la entidad con nuestros ciudadanos o nuestros grupos o atendidos. Asimismo, con entidades pares y, y cuando tengamos buenas experiencias, ¿no? Ahí Sí, estas entidades, digamos que reúnen a muchas organizaciones, son fundamentales para ese tipo de ejercicios también. La Federación de Municipios, ujú, eh, pues todas las organizaciones que recogen, por ejemplo, a todos los departamentos, o a las diferentes alcaldías, o a las diferentes instituciones prestadoras de salud, bueno, de diferentes entidades y a diferentes grupos, como lo veíamos en función pública en su momento, a diferentes grupos de trabajo sobre temas similares, como el control interno disciplinario, los secretarios generales, los directores o gerentes de recursos humanos, o de directores de empleo público en general, ¿qué otro grupo había? Eh, de esos grupos transversales que desarrollo llamábamos, organizacional, ¿no? tal vez desarrollo organizacional, sí, había Ajá, diferentes grupos de trabajo que reunían a muchas entidades públicas de todos los niveles, incluso sí. nivel nacional y nivel territorial, para que se puedan compartir experiencias pues eso ayuda mucho al fortalecimiento de la gestión pública en general. Sí, a mí uno de los elementos que más rescato de esa experiencia es justamente la posibilidad de enaltecer al servidor público desde su experiencia, esa posibilidad de poder tener la oportunidad de que nos cuente un poco de su historia de vida y a través de eso que nos cuente también la historia de la entidad y de sus dependencias o las dependencias en las cuales estuvo. Eso creo que es un elemento de rescatar en este eje de la gestión del conocimiento sobre la cultura de compartir y difundir. Y por el otro lado, claro, es que este es un espectro muy amplio, está desde conocer lo que mencionaba de un servidor público específico hasta armar elementos tan interesantes como una universidad corporativa en la que una entidad pues está trabajando a través de una estructura ya educativa, módulos, evaluación, análisis de resultados con respecto a cómo los estudiantes de esa misma organización, servidores públicos,
adelantan unos conceptos importantes para la misionalidad de dicha entidad, ya que hay un aspecto clave entre todo ese abanico tan amplio, de ese espectro tan amplio, pues está todo ese tema también que mencionábamos en su momento de llevar el conocimiento tácito a lo explícito, ¿no? Que yo creo que es un aspecto ahí muy, muy interesante también para reflexionar, Diego, ese tránsito y cómo a través de esas decisiones pues podemos llevar a esa transición. Sí, definitivamente aquí hay dos elementos y parten, digamos, de temas que son eh, claves en los énfasis que se hacen en las organizaciones sobre los sistemas de gestión del conocimiento. Algunos hacen un énfasis alrededor de toda esa cultura de compartir y difundir. Digamos, centran muchos esfuerzos alrededor de eso y de ahí salen lo que tú mencionabas, como todas estas universidades corporativas y eh, institutos de investigación, de Sí. estudios, etcétera. Ahí tenemos el caso de Ecopetrol, que tenía un ejercicio muy interesante alrededor de eso, porque se hacía una gestión del conocimiento muy importante en Ecopetrol, alrededor de, digamos, de toda la experiencia que tenían muchos de los operarios de Ecopetrol y cómo podían ellos difundir, compartir y difundir esa experiencia o ese conocimiento que tenían sobre el manejo de los diferentes sistemas de producción y de conducción de petróleo, etc. Recuerda Bueno, Mintic también, ¿te acuerdas de Mintic? Mintic, que tenía también un asesor especial sobre todos esos temas Ujú. eh, para la configuración de la universidad corporativa y el interés que tenía, por ejemplo, el Ministerio de Educación sobre ese tema. Eh, y bueno, obviamente están por ejemplo, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, en la parte de todo digamos que hace parte de la Procuraduría, pero en términos generales, pues apoya a todo el Ministerio Público en su fortalecimiento. Así que sí, estos organismos de capacitación y fortalecimiento de habilidades de los servidores, pues también hace parte de esa cultura de compartir y difundir y que es, digamos, muy importante. Es muy importante. Bueno, Diego, quiero agradecer por este tiempo, muchísimas gracias. Nos ha permitido enfatizar y enfocarnos sobre esta dimensión tan interesante y tan importante para las entidades públicas de Colombia, que es la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación. Eres muy amable por tu tiempo, Diego. Con mucho gusto, siempre disfruto mucho conversando contigo, así que ha sido un placer invertir este tiempo de la mañana entre bus y, y pues nada, cualquier cosa, pues ya sabes que estamos por aquí a la orden. Sí, seguramente después tendremos la oportunidad de pronto de hacer mayor énfasis a alguno de estos aspectos o otros que tengan que ver con toda la experiencia que tú tienes en este tema de tratamiento y trabajo en la administración pública. Muchísimas gracias de nuevo y a todos los que nos están viendo, quiero agradecer por estar pendientes de los videos que transmitimos aquí en Entre Búhos. Como ustedes saben, queremos que este sea un espacio de compartir conocimiento, así que los invitamos a que se suscriban a este canal y como también que le den me gusta a los videos. Ustedes saben que esta es la dinámica pues de los videos de YouTube para que se comience allí a generar una masa crítica con respecto a estos temas y otros que seguiremos tratando. La intención es incorporar un video cada semana y seguir moviendo a través de este canal conocimientos tan importantes que hacen parte pues de temas educativos y también temas de administración pública como en el caso de hoy. Así que mil gracias, nos vemos pronto y sigan conectados aquí a Entre Búhos, un espacio para compartir y democratizar el conocimiento. Hasta luego.